Gracias, Yoti. Tiene la palabra la congresista Espinosa. Estaba revisando y discutiendo el tema del proyecto del Ejecutivo. Yo entiendo, calidad de mujer, el tema de una persona procesada, pero se supone que como Estado tenemos que ayudar a educar a la población, no porque la turba me grita, apedréalo y todos vamos a apedrearlo. Creo que desde la perspectiva del abogado, desde la perspectiva de quienes hacen legislación, tenemos una seria responsabilidad. O sea, no podemos, ya está bien, se demoran 5 años en determinar que una persona cometió violencia contra una mujer. Que es inaudito que alguien tenga que someterse a 3 procesos y al final, cansada de 3 procesos, tenga que renunciar. O sea, es inaudito. Nuestra tarea es evitar que eso suceda, pero evitar que eso suceda no tampoco con la improvisación, o que a mí me parece, considero que esta es una seria responsabilidad para quienes hacen legislación. Yo puedo definitivamente tomar la voz de la calle y el populismo rinde muy buenos resultados, pero por eso hay personas encargadas de legislación y hay jueces y hay abogados. Si no, entonces con ese criterio, porque ese criterio sentaría jurisprudencia, justamente lo que estamos reclamando para los jueces y los fiscales. O sea, con esa jurisprudencia, porque hay los casos, como vuelvo a repetir, los casos en los que también hay personas que ya renuncian y que eso no debe suceder, como el caso de la joven ayacuchana. Pasar por 3 procesos no solamente es revictimización, es inhumano, es inaudito que haya sucedido. Pero también, ¿qué pasa si alguien está postulando, que es la típica en quienes han participado en los procesos, cualquier proceso de elección, está postulando y alguien le coloca una denuncia y ya está procesado? O sea, ¿qué clase de justicia queremos alcanzar? Eso es importante, y quienes tenemos la obligación, aunque a veces no es muy fácil, pero esa es la obligación ética de quienes hacemos legislación, de ayudar a la gente a mirar cómo se hace legislación. Hay personas que vienen de los pueblos a pedirnos justicia a nosotros, que intercedamos ante cualquier autoridad, y nosotros le leemos la Constitución diciéndole: esto no puede ser. ¿Por qué? Porque han pasado años, décadas de décadas, que a la población no se le ha dicho cuál es la tarea del legislador. Y ellos consideran que si vienen al Congreso van a obtener presupuesto, van a obtener justicia. Esa es la grave responsabilidad que subyace detrás de todo el sistema cultural de justicia. Y creo, sí me parece irresponsable, avesado y populista de promover este tipo de situaciones que van contra todo principio elemental de derecho y de justicia. De verdad que sí, es muy grave en una mesa de trabajo de que quienes hacen legislación piensen de esa manera. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista Espinosa. ¿Algún comentario? Gracias. Para ir en orden, ya pasamos del tema de los principios y quiero pasar también al capítulo 1 del título 1 para ir en un orden y ir contribuyendo con nuestras sugerencias. A ver, he leído en el artículo 2 y he escuchado algunas intervenciones, habla de las competencias de la Junta Nacional. Entonces, la otra cara de una competencia por regla general es un régimen de responsabilidad, ¿correcto? O sea, si tú le concedes a un ciudadano o funcionario público la competencia para que desarrolle determinada conducta, tiene que haber como correlato una responsabilidad por el uso indebido de esa competencia. Entonces, cuando yo he revisado en el capítulo 1, la Junta Nacional de Justicia no tiene un régimen de responsabilidad por parte de los miembros de la Junta Nacional. Ejemplo, ¿qué pasa si como consecuencia de un acuerdo, de una ratificación, un miembro de la Junta Nacional comete un delito o participa de un delito de un privado, ¿cierto?, de un integrante o un postulante? ¿Qué pasa? No tenemos en este texto sustitutorio, y sería bueno agregar un régimen de responsabilidad también de la Junta Nacional de Justicia. Ello lo digo porque cuando revisaba el artículo 78,
cuando habla de la comisión especial, ahí sí existe un régimen de responsabilidad de los miembros de la comisión especial. Entonces, si yo hablo de competencias, tengo que también hablar de responsabilidades por el uso indebido de esa competencia. Simplemente ese es el aporte que tengo respecto al capítulo 1. Gracias. Gracias, Kevin. Por favor, Jaime. Acá quisiera hacer una pequeña sugerencia. Esto no está en ningún texto, Sin embargo, se ha dado con cierta frecuencia, se ha mencionado por los invitados en ambas comisiones. Es en relación a que con el CNM, cuando se hacían los concursos públicos, ¿no es cierto?, supuestamente también eran meritocráticos, ¿no? Al final había una votación, y esa votación para el nombramiento de jueces o fiscales cambiaba el orden meritocrático que arrojaban los concursos. Vale decir, por estas votaciones a veces los que estaban en los primeros lugares acababan en los últimos o sencillamente quedaban fuera. Entonces, ese artículo, esa parte, ¿no es cierto?, del numeral 1 del artículo 154 de la Constitución, lamentablemente no se ha cambiado, ha quedado así. Y quiero recordar que me parece que fue el presidente del Poder Judicial el que dijo que si hay un concurso público ya no debería haber esa votación está de más, ¿no es cierto? Se debería proceder a nombrar directamente a cada uno de los ganadores de esos concursos en estricto orden de mérito, y en ningún caso esa votación está de más. Sin embargo, el texto quedó. Entonces, ya en la ley de desarrollo, que es esta que estamos discutiendo, me permito sugerir, ¿no es cierto?, de que se agregue un artículo en el que diga más o menos lo siguiente, ¿no?, que la votación a que se refiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución, vale decir aquella votación que se hace al final del concurso público como punto final para, ¿no es cierto?, declarar los nombramientos, etcétera, de los flamantes jueces y fiscales. Esa votación no debe alterar el orden de mérito de los concursos públicos. Vale decir, debe ser una votación meramente declarativa, ¿no? Pero en ningún caso debe alterar el orden de mérito. Gracias. Gracias, Jaime. Otro compañero. Sí, buenas tardes. César Zarzosa, también de la bancada Peruanos por el Cambio. También en el título 1, me parece que con este tema que inicialmente mencionó Javier, también vamos a tener que hacer una precisión, porque el tema de los procesos por violencia contra la mujer, me había comentado Miguel que estarían de alguna manera entendidos en el punto relacionado a las sentencias condenatorias de primera instancia, entendido así, pero entonces ahí habría que precisar, porque o es un impedimento, porque en los causales de vacancia tiene que ser sentencia condenatoria. Entonces vamos a tener que ponernos de acuerdo, porque el criterio es sentencia condenatoria, es procesados o es procesos en primera instancia, porque si no, entre el 11 y el 18 va a haber un problema. Y luego yo encuentro también en el artículo 11 digamos una modificación a lo que presentó el Ejecutivo a través de Justicia, que es el tema del impedimento para, digamos, participar de la Junta si uno tenía afiliación política. Me parece que en el caso del Ejecutivo, cuidando un poco, digamos, la restricción sobre los derechos para participar en la vida política, es que calcularon el hecho de la licencia sobre la organización, es decir, tener una licencia para poder de alguna manera participar de la Junta. Entiendo que en comisión han merituado, por lo menos preliminarmente, la opción de que no haya alguna participación en política durante 10 años. Entendiendo que la intensidad, digamos, es mayor de la limitación, quisiera saber también cuál ha sido el parámetro para, digamos, tener un criterio de esa manera. ¿Sí? Gracias. Sí, sobre lo último, era un poco seguir lo que señala la OSD y la Carta Iberoamericana de la Administración Pública, ¿no? Era en esa línea, un poco intentar tener una administración más independiente del poder político. Esa era la lógica. Joel. Sí, estoy revisando el texto sustitutorio y me encuentro con el artículo 67, que hace referencia al privilegio del antejuicio político
que tendrían los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero creo que debería complementarse con el beneficio o la prerrogativa o el privilegio del juicio político, que es una garantía respecto de la permanencia en el cargo, ¿no? De tal manera que un miembro de la Junta no puede ser apartado del cargo salvo que el Congreso, por vía de un juicio político, así lo establezca. Gracias, Joel. Otro colega, por favor. Congresista Espinosa. Bueno, ahí precisando también, ¿no? O sea, que el delito haya sido cometido en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Porque generalmente si vienes con el proceso, ahí hay que hacer el tamiz, no te compete. Porque claro, el mayor problema en estos momentos es te presiono y te saco. Y creo que eso hay que reglamentarlo, ¿no? Sí. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el antejuicio opera para los delitos de función, entonces en ese supuesto creo que estamos clarísimos y definitivamente estoy de acuerdo con lo que dice la congresista por la experiencia que hemos tenido. Lamentablemente muchas veces se utilizan estos cargos como mantos de impunidad antes que como garantías para el correcto desempeño de la función, ¿no? Gracias, Joel. Otro colega. Por favor. Sí, muchas gracias. Algunos comentarios en relación a las interesantes intervenciones. Un primer punto tiene que ver con este tema del perfil, ¿no? Habíamos escuchado también el comentario en relación a la presentación de los titulares, y la posición que nosotros teníamos es que esto no se ha incluido en esta norma de desarrollo porque el perfil ya, salvo que se quiera cambiar, ya está definido en la Ley de Carrera Fiscal y Judicial, ¿no? Artículo 2. Es más, hace como 8 años, así como estas sesiones, se produjeron como unas 5 sesiones solo para discutir el perfil del juez y del fiscal. Entonces, salvo que se quiera modificar eso, que en cuyo caso sería también válido no plantearse una discusión, ya existe un perfil en las leyes respectivas de carrera judicial y fiscal. Y además no vemos con tanta claridad la conclusión a la que se arriba en cuanto a que hay que construir el perfil a partir de la jurisprudencia peruana. Lo digo con sinceridad, ¿no? La jurisprudencia peruana tiene aportes interesantes, pero no es que esté abocada a construir los perfiles de los jueces y los fiscales, ¿no? La jurisprudencia resuelve casos concretos o demandas de inconstitucionalidad, da algunos aportes que se podrían utilizar obviamente, pero no existe alguna sentencia en donde haya desarrollado el perfil del juez o del fiscal. Eso está desarrollado en las leyes de desarrollo, y si se considera se podría hacer una reflexión de actualización del perfil de la Ley de Carrera Judicial y Fiscal, pero de ahí a introducirlo en esta ley de Junta Nacional, desde el Ejecutivo no lo veíamos pertinente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenía un desarrollo propio. En segundo lugar, se preguntaba acerca de qué era lo novedoso. Bueno, primero habría que también ceñirse en relación a lo que fue aprobado por parte del referéndum, pero solamente dejo dicho algunas ideas de qué cambió. Como se ha mencionado a lo largo de varias intervenciones, los modelos en abstracto no garantizan nada. O sea, el mejor modelo es el que funciona. ¿Y qué funciona? Si es que sus miembros no tienen cuestionamientos y realizan adecuadamente sus funciones. Y además, si tienen legitimidad y cariño por la población, mucho mejor. Eso es el mundo ideal, ¿no? Legitimidad, ejercicio adecuado de las funciones y cero cuestionamientos de probidad o cuestionamientos éticos. Lo que se ha presenciado tiene que ver justamente con el elemento humano, es decir, llegaron al sistema personas que no debían llegar, y eso apunta directamente a cuáles son los requisitos para poder llegar al sistema. Y ahí hay un primer cambio, ¿no? Si revisamos la anterior ley del Consejo Nacional de la Magistratura, para ser consejero solamente bastaba ser peruano de nacimiento, tener PNI y ser mayor de 45 años. Eso eran los únicos requisitos con los cuales probablemente miles de peruanos cumplimos con el requisito. Pero estamos, ojo, hay que contextualizar cuál es la circunstancia. Estamos ante el órgano que va a seleccionar jueces. Por lo tanto, tiene que tener altos estándares en todos los sentidos, porque recuerden que los jueces y los fiscales también tienen estándares elevados de selección. Entonces, ¿cómo establecer requisitos menores que los propios jueces y fiscales?
tendrían que estar, como dice la frase popular, más allá del bien y del mal incluso, ¿no? De no solamente no tener formalmente cuestionamientos, sino además, como dice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de jueces, no solamente no tener alguna causa de abstención probada, sino no solamente ser imparcial, sino además parecer imparcial, que con lo cual pues obviamente ahí se reduce el campo respecto de quienes podrían ocupar estos cargos. Entonces ahí hay un primer elemento, además se agrega, se describe el tema de los abogados. Este es un tema de modelo, ¿no? Finalmente yo recuerdo claramente hace muchos años cuando se discutía el cambio de modelo, justamente el razonamiento era hagamos un cambio en la representación de forma tal que la participación de los gremios retrocedo. Como los abogados son corruptos, entonces vamos a abrir la cancha y vamos a hacer que la representación de los gremios que no están en el sistema introduzcan nuevos vientos al sistema de justicia, y por lo tanto que cada gremio elija, y los que efectivamente salgan en votación secreta van a poder, digamos, oxigenar el sistema y con ello vamos a poder prevenir la corrupción. Incluso tenía la posibilidad de participar, incluso hacían las elecciones aquí de los enfermeros, de los contadores, acá en la avenida Arequipa, en un local donde parecía que había un descuento ahí, ¿no? Porque siempre se hacían ahí las reuniones para poder ponerse de acuerdo en relación a quienes debían ser elegidos como parte de la representación gremial. Bueno, tampoco desde el Ejecutivo estamos diciendo, y eso lo hemos venido diciendo, no es que una profesión sea más honesta que otra, ¿no? O sea, no hay una superioridad ética o moral del abogado respecto del contador o del ingeniero y viceversa, no estamos en ese plan. Estamos en el tema de que ambos podrían tener problemas y que más bien estamos apuntando a elegir, ¿no?, dentro del universo de abogados aquellos que tengan. Y segundo lugar, quienes están más cerca de la posibilidad de comprender por los conocimientos especializados el funcionamiento del sistema de justicia. No digo que no haya personas inteligentes, ingenieros, sin duda alguna, pero quienes han sido formados para poder llevar los cursos de debido proceso, de interpretación, de integración de normas, porque cuando el consejero se sienta, lo que hace es evaluar sentencias, que es su producto estrella, porque no evalúa otra cosa, evalúa sentencias. ¿Y cómo va a evaluar una sentencia alguien que no tiene ni idea cómo debe razonarse probatoriamente? Es como que a mí me digan, evalúate esta fórmula esta fórmula para poder construir una casa. No tengo ni la menor idea, tendré lógica pues, pero hay principios, y para eso uno estudia 5, 6, 7 años con la finalidad de poder entender cómo se arman las situaciones, cómo se arman los edificios. Por eso es que se ha optado, pero se ha optado por el modelo de quienes están más cerca del mundo del sistema de justicia, que son los abogados, los profesores y los investigadores en materia del sistema de justicia y materia de investigación jurídica, con esa finalidad. ¿Este modelo podría o no funcionar? Bueno, es un modelo, es un tema que estamos apostando por un cambio, porque finalmente apostamos por regresar a quienes están más cerca del sistema, pero no cualquiera, sino que esté conectado a un procedimiento meritocrático, que es justamente lo que no ocurría bajo el anterior sistema. A ese elemento le hemos añadido el tema de la participación ciudadana, que nos parece clave, que no estaba tan reforzada. La gran discusión en el CNM antiguo era que el CNM antiguo consideraba que la participación ciudadana debía restringirse solo a las tachas. Y era la gran discusión de las organizaciones, que está por escrito en las redes sociales, en donde se argumentaban de que la participación no podía restringirse solamente a los 3, 4, 5 días de tachas, que debía de existir una participación amplia a lo largo de todo el procedimiento y no solamente limitada a ese periodo prefijado. Entonces ahí apuntamos a que efectivamente la ciudadanía pueda manifestarse de diversa manera, introduciendo fuentes y elementos probatorios con la finalidad de reducir algún riesgo para el funcionamiento de la Junta. Otra novedad, artículo 15, los conflictos de intereses. Basta revisar algunos CNM audios para darse cuenta que ahí hay un problema de fondo con los conflictos de intereses. Y que no estaban, revisemos la ley del Consejo pasado, no existía nada sobre el Consejo. Algunos mencionan en los debates de que esta es una ley reglamentarista, que tiene 80 y tantos artículos y que es el doble del anterior.
Bueno, pero es que si la anterior, no se trata de, como conversábamos antes de iniciar la sesión, no se trata del número. Creo que acá el tema es, si hay problemas hay que solucionarlos, y para desarrollarlos hay que plantear algún tipo de propuesta. Si salen 89, 110, 70, en fin, eso será lo accesorio. Lo importante es si estamos o no, y en qué medida, tratando de evitar que efectivamente esto no, vuelva a ocurrir. El otro tema novedoso, artículo 18, las causales de inhibición. Se le pedía a algunos consejeros del extinto CNM que se abstengan, que se inhiban por determinadas situaciones, y se decía que no estaba expresamente previsto el tema y que por lo tanto debían ellos permanecer hasta que el Congreso los destituya. Otro elemento, los criterios otra cosa novedosa, los criterios para la evaluación parcial del desempeño, porque esta es una nueva función que va a tener. Aquí de lo que hemos tratado es de establecer obviamente pautas orientadoras. ¿Por qué? Porque finalmente va a ser la Junta con los expertos quienes van a pues diseñar las metodologías, las fichas, los procesos, las evaluaciones técnicas, pero obviamente tienen que haber algunos criterios orientadores que puedan determinar cuál es la evaluación parcial del desempeño. Ahí sabemos de que hay obviamente una resistencia por parte de los jueces, y esta no es una resistencia a partir de ahora, es una resistencia histórica. ¿Por qué? Porque efectivamente existe la duda de quién va a implementar la evaluación parcial del desempeño. Por lo tanto, tendríamos que cautelar que quien elabore la evaluación parcial esté ajeno objetiva y subjetivamente del resultado de este proceso, de forma tal que se genere la suficiente confianza en los magistrados de que esto no es un mecanismo persecutorio, sino más bien es un mecanismo que lo ayuda. Esa es la idea y la gran diferencia con la ratificación. La evaluación parcial del desempeño es, por ejemplo, no voy a poner nombres, pero hay por ahí algunos magistrados que se dedican exclusivamente a hacer su función y tienen un nivel de carga, por ejemplo, hipotéticamente, si hay un promedio estándar de 100 sentencias por mes a nivel de los colegas, él tiene 20. Entonces la gran pregunta es, teniendo la misma homogeneidad de casos, teniendo el mismo personal, los mismos tiempos, ¿por qué hay 5 magistrados que producen 100 y hay uno que produce 20? Allá, ¿eso es bueno o eso es malo? Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, porque se han suscitado discusiones acerca, no estoy diciendo a priori de que el que esté 20 esté mejor que el de 100, porque el de 100 podría estar efectivamente haciendo mal su trabajo por tratar de producir, y viceversa, el de 20 podría estar dilatando tanto el estudio del caso que no produce mayormente a niveles estándares óptimos en detrimento de la celeridad que tanto exige la ciudadanía. Entonces, les pongo este caso porque efectivamente ese tipo de situaciones nadie las ve. Cuando va el órgano de control a verificar los cuadernos, lo que hace es verificar eso, verificar los ingresos, verificar el proveído de escritos, verificar si el juez está en su despacho, verificar si las audiencias se han realizado y si hay razones para la continuación posterior. Son verificación y cumplimiento de actos procesales, pero no hay un análisis cualitativo, y a eso apunta la evaluación parcial del desempeño, de, oye, mira, ¿cuál es el problema que tú tienes? ¿Tienes cuello de botella? ¿Es un problema personal? ¿Es un problema interpretativo tuyo? ¿Es un problema que saliste de vacaciones y la que te vino a reemplazar o el que te vino a reemplazar efectivamente no hizo su trabajo? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo te ayudamos como sistema de justicia? Eso no conlleva a una sanción, sino más bien es el apoyo de la política judicial para poder ayudar que ese juez pueda mejorar. Que eso se tome en cuenta al momento de la ratificación es un elemento adicional, como bien se menciona en la propuesta. Pero como les digo, estos criterios no tienen por finalidad perseguir al magistrado, sino más bien tratar de que efectivamente desempeñe mejor su función. Por ejemplo, hasta hace un tiempo existía una discusión acerca de la ONP con los jueces constitucionales. ¿Por qué había una discusión hasta hace un tiempo? Porque, aunque ustedes no lo crean, algunos jueces constitucionales no tenían una lectora. ¿Y cuál era el problema de no contar con una lectora? De que la ONP sí tenía los procedimientos avanzados porque había declarado la informatización de todos sus procedimientos. Entonces, la ONP estaba informáticamente superior a los jueces constitucionales, salvo uno que sí tenía la lectora de la ONP. ¿Cuál era el problema ahí? Que como uno solamente tenía la lectora y los otros no, entonces se demoraba al momento de poder analizar el expediente adjunto de la ONP.
¿Cuánto demoraba eso? 3 meses más, solamente en solicitar la ida y vuelta del expediente. Entonces, ese tipo de situaciones podrían ser detectadas a través de la evaluación parcial del desempeño, por ejemplo, y podrían darse las medidas inmediatas de gestión para poder apoyar a los jueces en la organización de su trabajo. En relación al principio de legalidad, si bien es cierto no está como principio, pero sí está en el artículo primero, porque el artículo primero habla sobre que la Junta está sujeta a la Constitución y a la ley. Por lo tanto, ahí, en nuestro entender, se encuentra sometida a la Constitución, a su ley orgánica y a las demás leyes sobre la materia, ¿no? Que entendemos que ahí estaría, digamos, plasmado el principio, pero digamos que podría tranquilamente explicitarse como un principio adicional. Sobre el tema del polígrafo, esto es una reflexión interesante, ¿no? Yo digamos, a nivel del Poder Ejecutivo no habría que ni aceptarlo a priori ni descartarlo a priori. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene sus críticas el polígrafo, pero también el polígrafo sirve. Personalmente yo he pasado polígrafo, no en el ministerio, pero sí he pasado en otro ámbito, y no es tan necesariamente cierto de que como se ha mencionado, los cínicos no pueden ser detectados por el polígrafo. Lo digo ¿por qué? Porque dependiendo del tipo de evaluación que se tome, el examen justamente está diseñado para poder detectar esas contradicciones. Te hacen una pregunta en la pregunta número 4 y después en la pregunta número 84, es la misma pero formulada de otra forma. De acuerdo, o sea, está bien pensado el polígrafo, cuando está bien elaborado, obviamente. Y además tú no tienes tiempo para pensar, es tu primera reacción. Claro, la gran crítica que se le hace al polígrafo, ¿y qué pasa con los nerviosos? Con aquellos que, nerviosos uno, segundo, con los que no necesariamente piensan rápido, sino los que les gusta y su perfil es darse un poquito más de tiempo para pensar las cosas. Aquel que le gusta pensar un poco más, pensar las cosas, solamente tiene un segundo y medio para responder, porque si no, se invalida la pregunta. Entonces, ahí podría haber cierto cuestionamiento acerca de la utilización, pero hay que recordar, y ese es el comentario que hago, es que quizás habría que estudiarlo un poquito más, y de repente la comisión podría llamar a quienes aplican el polígrafo, que son las unidades especializadas de la Policía Nacional, la lucha contra el terrorismo y las de crimen organizado, ¿no? Que justamente para seleccionar posibles infiltraciones de malos elementos lo aplican para evitar este tipo de situaciones. Luego, sobre el tema de la paridad hay que tener en cuenta algunos elementos, porque una cosa es la metodología, que creo que hay que seguirla reflexionando en comparación con lo que plantea la comisión, y otra cosa es la justificación. Creo que es anterior incluso a la metodología, porque si no creemos en la igualdad o en los principios de promoción en función de alguna realidad que justifique esa promoción o ese incentivo, entonces ya no tiene sentido andar hablando de la metodología. Entonces yo solamente doy un dato acá, que justo me tomó la libertad de que mis colegas acá han apoyado. Han revisado la página web del Consejo Nacional de la Magistratura, y de los últimos 3 consejos de la Nacional de la Magistratura, de 14 consejeros solamente ha habido 3 mujeres. Entonces, ahí hay un dato. Y esto lo podríamos complementar con otros elementos con la finalidad de poder tener más claro el mapa. Desde el Ejecutivo creemos que debe de darse una medida afirmativa con la finalidad de que se propicie. ¿Esto es contrario a la Constitución? Sin duda que no, por las razones que ha mencionado el doctor La Rosa y el doctor Campos. ¿Cómo podría ser? Sí, por favor. Yo creo que, sobre el punto último que señala el número de mujeres en los consejos, esto ya no es culpa tanto de la paridad en sí, sino de la forma de elección de la procedencia, de dónde vienen cada uno de los consejeros, ¿no? Obviamente hay mayores rectores varones, los decanos de los colegios profesionales o de las universidades públicas y privadas, ahí vendría a tallar también el punto de origen, ¿no? Entonces yo creo que ese dato también habría que tomarlo también con pinza para ver ese estándar, para poderlo tomar en la conformación de la Junta. No, sin duda, ¿no? Porque si hubiera funcionado la paridad desde hace 3 consejos, probablemente estemos ante un número distinto, ¿no? Claro, el modelo es otro. Lo que estamos apuntando nosotros es a mantener obviamente la meritocracia, porque a veces hemos escuchado de que estamos promoviendo a la mujer per se, por el solo hecho de ser mujer, y no es así. Es la mujer que ha ganado su concurso,
O sea que tiene los méritos suficientes, al igual que el hombre, para poder integrar la Junta. Lo que pasa es que hay un supuesto excepcional. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay empate? Y eso, pero es excepcional, no es que estamos ante la regla general. Estamos hablando que ambos están concursando y combatiendo por una plaza, ¿no? Y en ese proceso, ¿qué es lo que ocurre cuando ya en la última parte del procedimiento se produce este supuesto excepcional? Entonces, yo creo que habría que apostar por, no creo que sean contradictorios ambos elementos, porque eso significaría que, digamos, las medidas afirmativas serían inconstitucionales, y por lo tanto tendríamos que mañana desaparecer pues a la Defensoría del Pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Defensoría del Pueblo todos los días realiza acciones afirmativas en todos sus oficios, comunicados, supervisiones, visibiliza justamente aquellas situaciones de vulnerabilidad a lo largo de los 4 defensores que hay, que justamente trata obviamente de mejorar las condiciones con la finalidad de mejorar el acceso a determinados derechos fundamentales de determinados grupos vulnerables. Entonces, ojo con ello, no tampoco estoy descalificando a quienes piensen lo contrario, pero sí desde el Ejecutivo apostamos porque exista esto. Otra cosa es que discrepemos en la metodología, pero creo que estamos de acuerdo en la necesidad de impulsar medidas distintas para poder propiciar efectivamente la participación de las damas, que desde el Ejecutivo nos parece algo sumamente importante. Creemos que estamos de acuerdo en el objetivo, que es legítimo constitucionalmente, y de repente discrepamos con el ajuste técnico de la metodología, pero esa discrepancia del ajuste técnico no podría llevarnos a la conclusión de que estamos en desacuerdo con la propuesta. Creo que por ahí va un poco la respuesta. Luego se mencionaba acerca de en la misma línea, ¿no? He apuntado algunas intervenciones, no voy a visibilizar digamos a las personas, pero sí algunas de ellas enfocando acerca de si esto garantiza o no garantiza una justicia distinta. Obviamente es un elemento, ¿no? Obviamente es un elemento porque tiene que ver con quién elige, pero a ello recordemos que el buen funcionamiento del sistema de justicia obedece a diversas razones, que siempre lo hemos mencionado desde el Poder Ejecutivo. Se han presentado 8 proyectos de ley. Estamos trabajando arduamente en mejorar el sistema a través del Ministerio, pero hay mucho más, y prueba de ello es que, por ejemplo, debiéramos de reflexionar sobre el modelo de casación que tenemos. Si nos quejamos de la dilación, un magistrado supremo puede conocer más de 30.000 casos al año, ¿no? Imposible, ¿no? La Corte Suprema de Estados Unidos conoce 80 casos. 80 casos. No estoy diciendo que hay que imitar la Corte americana, pero lo que voy es que, bueno, si yo tengo 80 casos al año, con 10 asesores, obviamente voy a tener la suficiente tiempo y reflexión para dar la sentencia, ¿no? No creo que lo mismo ocurra con los magistrados supremos, que están llenos de casos. Conectado con ello, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y es un reclamo histórico del Poder Judicial revisar toda la parte previa. Han habido ideas de algunos abogados de eliminar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Nosotros lo estamos manteniendo en el proyecto de modificación del Código Procesal Civil, porque justamente no todo debe llegar al sistema de justicia. Todos tenemos derecho a acceder al sistema de justicia, pero todo debiera ser filtrado y solucionado en la mayor medida posible por los mecanismos alternativos. 3. Un tema que nunca ha sido abordado por ninguna reforma, la reforma de la segunda instancia. Justamente la casación admite mucho recurso por los defectos de la segunda instancia. Puede ser que el juez de primera actúe bien, pero la segunda actúa con criterio distinto, revoca y finalmente llega a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema siente, por un tema de justicia en algunos casos, la necesidad de corregir la injusticia. Y entonces estamos en un círculo vicioso, ¿no? Pero ahí hay un tema que también sería interesante. El otro tema, sí. Una consulta. Un tema también es el tema de cultura, ¿no? En este país por todo te denuncian, o por todo se denuncia, o sea, mañana te denuncio. O sea, también creo que hay un mínimo criterio de admisión de denuncia, ¿no? Con un mínimo de criterio de elementos probatorios. No sé si el Ejecutivo ha analizado, junto al tema de alternativo de resolución de conflictos, un poco la cultura, ¿no? La cultura que existe, y señalar, ¿no? No todo es denuncia, sino cómo ayudar a la población a resolver conflictos.
Creo que ese es un tema Exacto, de cultura y en el cual sí tendríamos que trabajar. Sí, sin duda, coincido con usted, señora congresista, totalmente de acuerdo. Tenemos una dirección de métodos alternativos que 24 horas está a nivel nacional con despliegue, justamente en esta labor educativa, ¿no? Porque el gran problema que tenemos, y eso se puede ver, no me dejará mentir algunos que son docentes universitarios acá, que cuando hacen la pregunta en las clases sobre, frente a tal caso hipotético, ustedes alumnos, ¿qué harían? Y no es descabellado que muchos de ellos dicen, lo denuncio penalmente. Entonces uno les pregunta a los alumnos, ¿lo denuncias penalmente? Y entonces uno va de atrás pero la denuncia, ¿qué dice tu curso de Derecho Penal? ¿Qué es el último recurso? Bueno, si es el último recurso, ¿cuál sería un recurso anterior? Y el anterior, y ellos solos llegan hasta el primer eslabón, que es el trato directo, que es los mecanismos de negociación, que en el Perú están bastante débiles, ¿no? Acá tenemos al doctor Javier La Rosa, que toda su vida se ha dedicado a la negociación, conciliación, arbitraje, ¿no? No tenemos un mecanismo fuertes. Obviamente hay esfuerzos, tenemos una ley, hay algunas necesidades de mejora, pero necesitamos potenciar, y en esa medida estamos en el ministerio, en lo que podamos y en el tiempo que tengamos. Luego hay otro tema que es clave, que lo tratamos en el ministerio, que tiene que ver con la provisionalidad y los supernumerarios por situaciones, digamos, patógenas. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque hay provisionalidad y supernumerarios que se necesitan por licencia, por enfermedad de algún magistrado. Eso siempre va a ocurrir. O sea, el sistema de justicia siempre va a tener magistrados que se enfermen, que renuncien o que sean trasladados. Esas son situaciones normales. El problema es cuando la causa es crónica, es patológica. Cuando eso ocurre, nuestro sistema de justicia no ha logrado reducir significativamente. ¿Ha reducido? Sí, pero el Consejo Nacional extinto no lo ha logrado. Tenemos un alto nivel de provisionalidad de magistrados, y sobre ese tema no lo estamos abordando, ¿no? El tema de la valoración probatoria, haríamos un ejercicio de los últimos 20 casos que han salido en los medios de comunicación acerca de cómo los jueces han resuelto los casos en ámbito penal. Muchos de ellos, y por eso es que el doctor Jordi Nieva Fenol suele venir al Perú, porque es un experto de valoración probatoria. ¿Por qué viene el doctor? Porque tiene mucho que decir en cómo los jueces debieran valorar la prueba, que es el estadio final, luego de que ya uno transitó por todo el procedimiento probatorio. Entonces, ahí hay un conjunto y con ello acabo, de temas que explican el funcionamiento del sistema, y que por lo tanto la ley del Consejo obviamente es una pieza importante, pero nosotros le agregaríamos también el tema de la autoridad, integridad y control. Nosotros estamos apostando por un modelo distinto de control, y sinceramente nos veremos de repente ya en otra condición en el futuro, y mientras el Poder Judicial no cambie el modelo de control que tiene, siempre van a seguir ocurriendo los mismos problemas, siempre. ¿Por qué? Porque por más que el magistrado haga esfuerzos y conversen con los magistrados, cuando se sinceren los magistrados, un magistrado puede efectivamente realizar, libre de presión subjetiva y objetiva, sobre otro colega, sobre su presidente sala, sobre aquel que va a decidir su ascenso, su promoción, su vacación, su traslado para hacer su curso de capacitación en el Centro de Capacitación de Cartagena de Indias. ¿Va a poder hacer eso? Sin duda que sí, en algunos casos, pero en otros casos no. La ideal es que existan las condiciones de forma tal que efectivamente esté libre de presiones. ¿Y cómo va a poder esto ocurrir? Cuando el jefe de control no sea juez ni fiscal. No porque desconfiemos del juez o fiscal porque sea corrupto, sino porque efectivamente el propio juez y fiscal se siente en compromiso, porque es obvio, pues si toda su vida ha sido juez y fiscal, tiene que conocer al colega, obvio, sea porque es su amigo o sea porque es su enemigo, porque en algún momento discrepó, se pelearon, se sancionaron, etcétera, etcétera. Lo mejor para el ejercicio normal de la función de control es que esta persona esté un poco más alejada de la relación con el controlado. ¿Cómo aprovechamos la participación y la experticia de los magistrados? Integrando los equipos. Porque se decía, ese tercero que es experto en lucha anticorrupción no conoce del mundo judicial. Sí, pero yo también era en el Ministerio del Interior jefe de la Unidad de Acciones Especiales y yo soy experto en lucha anticorrupción policial. O sea,
Yo no soy experto en tácticas policiales, pero sí tenía a los coroneles y a los comandantes y a los generales que sí son expertos y que me decían, doctor, hay 4 escenarios, por acá va la corrupción, por acá no va, la estrategia va por acá, y uno es suficientemente cauto para poder valorar las estrategias. Lo mismo puede ocurrir en el ámbito judicial. Los jueces debieran, de control, bajo una línea de carrera de control, poderle decir al experto anticorrupción cómo opera el mundo judicial. Y con esa experticia y esa combinación y esas sinergias, creo que se puede combinar aquellos casos de corrupción que lamentablemente han hecho tanto daño al sistema. Con ello yo acabo, presidente, porque la idea no es acaparar, sino que quería solamente expresar estos elementos desde el Poder Ejecutivo con la finalidad de que esto no se vea como algo aislado, sino que estamos pensando, si hemos planteado la autoridad de integridad es porque nos preocupa el modelo de control de jueces. Si hemos planteado, como se ha dicho, a los abogados, es porque nos preocupa el modelo de control de abogados, ¿no? Hace poco un conocido abogado que sale en los medios de comunicación, conversé con él y fue a Estados Unidos a litigar. Suscitado un conflicto entre las dos partes, el juez advirtió que había un problema de probidad entre los abogados. Los llamó a los dos y les dijo, ¿ustedes me solucionan acá el problema o les suspendo a los dos la licencia? Para que vean cómo opera el modelo de control de probidad de abogados, ¿no? Eso es lo que tenemos que elevar, los estándares. Por eso es que en esa línea estamos de forma integral, y por eso también hemos planteado el modelo del Consejo para la Reforma, para que alguien esté pensando todo esto que nos convoca cotidianamente cada vez que hay alguna reforma, que esto no sea solamente con la buena iniciativa de la Comisión de Justicia, sino que sea una reflexión permanente. Con ello lo dejo, presidente. Gracias, Fernando. A todos y cada uno de las señoritas, señores asesores que nos han acompañado esta tarde, al señor Fernando Castañeda, viceministro de Justicia, al equipo técnico, a los equipos técnicos también del Gabinete del Poder Judicial, del Ministerio Público, al equipo de la Comisión de Justicia, agradecerles todos los aportes valiosos, y creo que todavía queda abierto el debate. Entonces seguimos trabajando. Muchísimas gracias. Queda clausurado. Ahí veíamos esta importante mesa de trabajo que organizó la Comisión de Justicia que preside el congresista Alberto Oliva. Se siguen recogiendo opiniones, analizando la ley orgánica de la ley de la Junta Nacional de Justicia que va a reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura. Como han podido ver, se escucharon las opiniones de representantes del Poder Judicial, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Fiscalía, asesores de las distintas bancadas. Ha estado presente el viceministro de Justicia, Fernando Castañeda. En tanto, continúen con la programación de Congreso Televisión. Un completo resumen de las actividades parlamentarias lo va a obtener a través de Congreso Central con la conducción de nuestro compañero Álvaro Maguiña. Conmigo será hasta mañana.